meditando en algo que puede ayudarnos para realmente no desanimarnos mientras seguimos trabajando para el Señor. Hay una gran promesa que encontramos que da inicio a nuestro nombre. Lo estuvimos celebrando precisamente hace 3 días, cuando 2 o 3 días, cuando la Iglesia Adventista cumplió 159 años de formarse oficialmente. La mayor promesa que nosotros encontramos es la esperanza de que Cristo volverá por segunda vez. Volverá para terminar con el pecado, volverá para llevar a su pueblo a morar con él por toda la eternidad. Lo encontramos allí. A ver quién nos quiere buscar allí en San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amados, esta promesa, el texto lo hemos leído, no vamos a estar entrando en detalles acá, pero esta promesa realmente hace vibrar de manera especial a nosotros los adventistas del séptimo día, porque las profecías indican que hemos sido levantados con la misión de preparar al mundo para este gran acontecimiento. Es este gran acontecimiento el que nosotros tenemos que tener por delante. Lo encontramos allí en Apocalipsis 14, lo vamos a estar mirando un poquito más adelante, de eso hemos estado hablando por varias semanas, y vemos de que realmente cuando analizamos el triple mensaje angélico, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles no es un fin en sí mismo, sino es que el medio que Dios tiene para preparar a un pueblo para encontrarse con él. Es el mensaje que Dios tiene para que tú y yo podamos nosotros prepararnos y ver. Y cuando nosotros vemos de que este mensaje está dado para facilitarnos, para capacitarnos, para preparar finalmente que venga este evento, esto hace que finalmente nosotros podamos estar vibrando de una manera muy especial cuando vemos en todo esto. Sin embargo, a pesar de que está todo allí, muchas veces al ver pasar el tiempo y Jesús no regresa. Permítame mencionar algo, posiblemente lo mencioné en tiempo atrás, pero algo que quedó muy en mi mente. Siendo joven, muchacho adolescente, tenía un trabajito en las oficinas de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Y allí estaba el pastor Alfredo Ashleyman. Llegó el momento en que la oficina le hicieron una pequeña fiestecita porque él se estaba retirando. Él mencionó algo allí que me quedó pensando, porque la mamá de él le dijo: hijo, ¿y para qué tú vas a estudiar si Jesús viene pronto? Él estudió, se hizo pastor, tuvo una larga vida de jornada de pastor y allí se estaba retirando. Siguió después de retirado, jubilado, ayudando todavía en muchas cosas más en la iglesia. Pero me sonó eso porque hablaba precisamente de la expectativa de que Jesús viene y a la misma vez el tiempo que había pasado. A veces sentimos que la promesa no se va a cumplir. Nuestra fe muchas veces muere en medio de la incredulidad que vivimos en estos días. Pero ¿cuál debiera ser nuestra actitud mientras vivimos en estos días para estar firmes en lo que el Señor tiene, para que nosotros podamos estar enfocados en que Jesús viene y que el medio para prepararnos para Jesús viene es precisamente el triple mensaje angélico? ¿Cuál es el fundamento de nuestra confianza? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Realmente la Biblia tiene muchos llamados a permanecer firmes. Veamos uno de ellos.
allí en Hebreos capítulo 10, versículo 35. A ver quién no lo quiere buscar. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tiene grande galardón, tiene grande recompensa. Aquí está diciendo, no perdamos la confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en ti, confianza en mí, confianza en otro ser humano, confianza en esquemas, en teorías humanas. No, no perdamos confianza en la promesa de Dios. No perdamos confianza en lo que Dios ha dicho. No perdamos confianza de que realmente este triple mensaje angélico es el medio señalado por Dios, es el mensaje que es el medio preparado para prepararnos a ti y a mí y muchos más para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, mis amados, nuestra confianza no se basa en mitos. Solo tenemos mitos, ideas, fábulas por ahí, sino en historias verdaderas, historias demostrables. Lamentablemente, por siglos, cuando vemos las Sagradas Escrituras, encontramos de que muchas veces las Sagradas Escrituras fue algo que la gente se mofaba, decía que era escrito por hombres, que no era nada fidedigno. Aún en día encontramos muchas personas así. Fue acusada de tener simplemente leyendas. Sin embargo, los últimos años, 30, 40, 50, 100 años y más, a medida que pasa el tiempo en estos últimos tiempos, la ciencia, la arqueología ha podido demostrar vez tras vez que los relatos bíblicos son fidedignos. Personajes que la Biblia mencionaba que en la historia universal no se encontraban, vemos después finalmente que en excavaciones arqueológicas encontramos evidencia de ese personaje. Encontramos historias donde eventualmente decían era pura leyenda, encontramos registros históricos de que finalmente eso pasó. Por lo tanto, el tiempo se ha ido encargando en la misericordia de Dios de ir reivindicando una y otra vez más lo que la palabra de Dios mencionaba. Estas y otras evidencias, ¿no? Simplemente hacemos una alusión aquí, no hemos entrado a analizar ninguna, simplemente mencionamos de que esa es la realidad. Muchas veces han salido en noticias de primera plana, en periódicos, cuando ha habido estos grandes descubrimientos y demás. Mis amados, todo esto nos dan buenas razones para que nosotros podamos mantener firme nuestra confianza en Dios, que podamos mantener nuestra confianza en la palabra de Dios. Sin embargo, debemos recordar algo, tú y yo, que para no perder algo tenemos que cuidarlo. Como el texto que leímos dice, no perdáis vuestra confianza. Si tú no quieres perder algo, tienes que cuidarlo. Aquí podemos poner muchos ejemplos. Hay personas que por su temperamento, por su costumbre, están constantemente teniendo las llaves perdidas. ¿Y qué problema? Se le perdieron las llaves del auto y ahora no pueden salir. Entonces allí en el centro de trabajo, en la iglesia, todo el mundo buscando a ver dónde están las llaves. En la casa puede ser esto o lo otro. Creo que me entiendo lo que quiero decir. Finalmente, algunas personas como que me parece que no logran entender y cambiar de actitud, cambiar de comportamiento, cambiar de conducta, que si tú valoras algo, tienes que cuidarlo para que no se pierda. Y aquí tenemos algo mucho más valioso que llaves o cualquier otra cosa. Aquí tenemos de que realmente tenemos que estar aquí, de que para que no perdamos la confianza en que Jesús viene, tenemos que cuidar esa esperanza. Si no queremos perder la fe, debemos por lo tanto afianzarla diariamente a través de una fuerte relación con Jesús. Este pasaje, San Juan capítulo 15,
versículos de 1 al 8 nos habla un poquito de saber quién nos lo lee. Son 8 versículos, pero creo que estaría bien. San Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Mis amados, tenemos que permanecer en Cristo Jesús, tenemos que vivir en Cristo Jesús, tenemos que estar en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza y en Él está nuestra confianza. Quedan pocos minutos, pero permítame brevemente hablar aquí, mostrar un paralelo, una similitud, a sacar lecciones de la primera venida. Cuando Dios reveló allí por primera vez la promesa de un Salvador, lo que conocemos como el protoevangelio, Génesis 3:15. Quizás algunos te lo pueden mencionar de memoria, a ver quién nos lo lee rapidito. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva entendieron esto. Por lo tanto, cuando nació Caín, su primer hijo, ellos tenían esperanza de que ese era el que los iba a liberar. Esa era la simiente. Pasó la tragedia, perdieron a Caín, perdieron a Abel, entonces piensan en Set, y Jesús todavía no vino. Y cuando vemos el relato bíblico, encontramos de que a través de los siglos, cada familia después esperaba de que su primogénito pudiera ser ese que trajera salvación. En todas las generaciones hubo gente finalmente que quiso ser la generación que viera el cumplimiento de que finalmente el Mesías venía. Sin embargo, pasaron muchos siglos hasta que el día llegó. Pasaron unos 4000 años. El apóstol Pablo lo pone así bien claro. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, mis amados. Esto indica que había un tiempo para la primera venida de Jesús. Y cuando ese tiempo llegó, Jesús vino. La promesa estaba dada, se dio a Adán y Eva aún antes de darle la sentencia. La promesa se dio a Adán y Eva allí en el jardín del Edén antes de sacarlos. Pero pasaron todo el tiempo, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. Así también, mis amados, hay un tiempo para la segunda venida de Jesús. Y cuando se cumpla ese tiempo, Jesús volverá. Hechos capítulo 1, versículo 7.
se presenta allí claramente. Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1:7. Él contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Eso lo dijo, no nos toca eso, el Padre tiene eso, hay un tiempo allí, Él sabe cuándo viene eso. Pero el tiempo de Dios, mis amados, es distinto al tiempo nuestro. No podemos equiparar una cosa con la otra. Mientras que para nosotros, como dice el apóstol Pedro, y no vamos a leerlo porque conocemos, 1000 años para Dios como es, como un día, pero para nosotros 1000 años es una eternidad. Desde esta perspectiva, mis amados, Dios no está atrasado, ni Dios se ha olvidado de su pueblo, sino que trabaja en su propio tiempo para que nosotros podamos. Es bueno recordar que nadie va a esperar la venida de Jesús más de 80, 90 o 100 años. Y si bajamos al sepulcro antes, es el único tiempo que hemos estado esperando. Cuando nosotros miramos el registro histórico, podemos ver que son cientos de años, miles de años, desde todo eso, unos 4000 años hasta que vino Jesús, unos 6000 años hasta ahora para la segunda venida. Sin embargo, nadie ha esperado en nuestro tiempo más de 80, 90, 100, alguno que otro si está esperando un poquito más de 100 años, pero son quizás contados con los dedos de la mano las personas que tienen ese asunto ahí. Dios trabaja en su tiempo y nosotros tenemos que ver esto. Y mientras tanto tenemos que estar haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado, porque recordemos, el medio para preparar a un pueblo para la segunda venida, que es el evento grande, el asunto principal, es el triple mensaje angélico. El triple mensaje angélico no es un fin en sí mismo, es el medio para preparar para este gran evento, la segunda venida de Cristo. Mis amados, solamente tenemos que aprender a ser pacientes durante el tiempo de nuestra vida. Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 39. ¿Quién no lo quiere leer? Porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que proceden para perdición, sino de los que creen para la salvación del alma. Así es. Mis amados, si Jesús no llega durante nuestra existencia, en la resurrección nos levantaremos para ver a Cristo y nos habrá aparecido un segundo. No lo vamos a ver porque el tiempo se ha ido, pero si quieres puedes ver después ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, donde habla eso. Reciente leí en mis lecturas devocionales hablando sobre este momento de resurrección y el autor decía, mira, te invito a que hagas algo. Cierra los ojos y ábrelo por un momento. Y lo cerró y abrió por un momento. Dice, así va a aparecer cuando la persona muere. Simplemente lo cerró e inmediatamente cuando lo abre está la venida de Jesús allí. No importa los días, semanas, meses, años, siglos que hayan pasado, será como simplemente ese momento. Por lo tanto, esa tensión que hay entre la predicación y el tiempo de Dios. Si Dios tiene finalmente un tiempo determinado para la segunda de Cristo, no dice allí bien claro la señal, Jesús mismo lo dijo, Mateo 24:14. ¿Quién no lo quiere leer? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.
y entonces vendrá el fin. Está claro, eso dice, el evangelio se va a ser predicado, por lo tanto mucha gente dice, vamos a acelerar la venida de Jesús predicando el evangelio. Mis amados, realmente la predicación tiene que llevarse, pero no podemos acelerar la venida de Jesús simplemente por predicar. Se ha dado a veces varias respuestas a esta interrogante. Creo que quizás la mejor, sin entrar en estudio profundo de esto, es entender que Dios sabe exactamente el tiempo cuando se terminará la predicación del evangelio. De tal manera que las dos posiciones bíblicas que Jesús dijo que los tiempos están en la plena potestad del Padre, y cuando dice aquí que se predicará el evangelio, entonces vendrá el fin, las dos cosas son reales, pero es que Dios sabe en qué momento se va a terminar la predicación, pero tú y yo no sabemos cuándo es eso. Y puesto que desde nuestra perspectiva nosotros no sabemos cuándo es el tiempo de Jesús, ni sabemos cuándo se va a terminar la predicación, como iglesia, tú y yo debemos estar haciendo todo lo posible para cumplir la misión de Dios. Jesús lo deja allí bien claro, lo conocemos, la gran comisión, no lo vamos a leer, pero está ahí en Mateo 28, versículos 18 al 20, donde dice, id, por lo tanto, a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Menciona. Y esa predicación del evangelio que está allí está bien clara en Apocalipsis 14, del 6 al 12, donde está la predicación, el triple mensaje angélico, que es el medio para preparar para que se cumpla la predicación y Jesús pueda venir. Por lo tanto, mis amados, mientras llega este momento, recordemos que el triple mensaje angélico no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para dar el evento grande de que Jesús venga por segunda vez. De tal manera de que debemos aprender mientras estamos aquí a vivir bajo esa tensión, por así decirlo, entre la predicación del evangelio como condición para la segunda venida de Cristo y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que tiene el control de todos los tiempos. Él sabe cuándo va a venir, Él sabe cuándo se va a predicar el evangelio, Él sabe todas las cosas. Y mientras estamos aquí, nosotros tenemos que estar trabajando, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que tú y yo no seamos como el siervo malo. Allí Mateo 24:40 lo dice, no lo vamos a leer, donde el siervo malo decía, mi Señor se tarda en venir. Aquel que dice que la venida de Jesús se demora es el siervo malo, y tú y yo no debemos ser siervos malos. Tampoco vamos a estar bajo la obsesión y la estipulación de fechas, por eso dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que estar haciendo es de que nosotros podamos finalmente estar cumpliendo la labor, estar predicando, porque finalmente nosotros estaremos esperando al Señor 70, 80, 90, 100 años, el tiempo que vivamos aquí. Si Jesús no viene en nuestros días, ese es el tiempo que vamos a estar esperando a Jesús. Y ese tiempo estamos esperando a Jesús, tenemos que estar predicando la venida para que nosotros estemos listos y dándonos a otra preparar con el triple mensaje angélico. No debemos finalmente estar bajo la estipulación de estar fijando fechas. Tampoco debemos estar bajo la obsesión de la estipulación de vivir cosas desalentados, porque las cosas no se dan finalmente como nosotros esperamos que suceda. A veces pensamos que va a ser así, y no sucede, y dicen, ahora no sé qué hacer porque lo que yo pensaba no está sucediendo. Mis amados, Dios es soberano, y lo que está claro es que Él va a venir, y que el medio para preparar a un pueblo es la predicación del triple mensaje angélico. Termino con este texto, Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Isaías 55:8 dice, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y amén. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mis pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Amén. Mis amados, lo que tú piensas, lo que yo pienso, no es lo que Dios piensa. No encasilles a Dios en tus ideas, en tus esquemas, en tus cosas. La segunda venida de Jesús es tan segura como la fue la primera venida.
a pesar de que Eva esperaba que su primer hijo o que su tercer hijo, o que a través de los siglos, cada familia después del pueblo de Dios esperaba que ese fuera el de la promesa. Llegará el momento que Jesús vendrá y los años que vivamos aquí, Dios pide que seamos ese siervo fiel, que nos estamos preparando, que nos estamos comunicando a otros, el medio para preparar al mundo, tú y yo incluidos, para la venida de Jesús, mediante vivir, proclamar, entender el triple mensaje angélico. La pregunta para ti y para mí en esta noche: ¿ya estás listo? ¿Estoy yo listo? ¿Estoy ayudando a otros a prepararse? Quiera Dios que así sea. Que Dios nos bendiga.